Por la misericordia de Dios ya hemos llegado a la segunda carta. Hemos ya estudiado la primera carta, quizás tocando, por decirlo así, por encima de ella, porque podemos pasar mucho más tiempo estudiando esta carta. Podemos decir quizás tome un año, aleluya, quizás más. Así de tan profundo es la palabra de Dios. Pero seguiremos continuando, aleluya, con la segunda carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses, y para eso le invito yo que nos pongamos de pie y abramos la palabra del Señor a segunda de Tesalonicenses en su capítulo 1, y solo estaremos leyendo hoy en esta tarde 2 versículos nada más. Versículo 11 y su versículo 12. Gloria a Dios, 2 versos pequeños, pero que también trae grandes riquezas para nuestras vidas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, en su verso 11 y su verso 12, dice, orando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Tengan la habilidad de poder sentarse. Esto ha sido la palabra del Señor que hemos podido leer. Pablo aquí le dice, por decirlo así, la naturaleza de su oración por estos hermanos en Tesalónica. Y mientras estamos viendo, aleluya, estudiando esta oración que Pablo hace y la consideremos nosotros en nuestras mentes, podemos llegar a la conclusión que Pablo aquí está orando por las cosas correctas. Tristemente, sucede que a veces las oraciones, por la mayor parte, están dirigidas quizás a cosas equivocadas. Quizás con frecuencia están dirigidas a cosas equivocadas y quizás que están muy corto de vistas. Muchas veces tendemos a orar por felicidad o por éxito, o quizás oramos por beneficios personales o para tener más comodidad en nuestras vidas. Tal vez oramos por soluciones para los problemas pequeños en la vida de nosotros. A veces tendemos a orar por una esposa o un esposo, o quizás una promoción en el trabajo, o quizás para conseguir más dinero. Y aunque estas cosas, aleluya, en sí mismas no son malas, y hasta cierto punto son necesarias en nuestras vidas, parece que estas cosas están bajas en la lista de Pablo, y no solamente de Pablo, sino que también de nuestro Señor Jesús, quien dijo allá en Mateo que no nos afanéis, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Jesús dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Con frecuencias nosotros pedimos mal. Y Santiago dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Y dice, para gastar en vuestros deleites. Entonces, parece que con mucha frecuencia vemos esa verdad que tendemos a pedir mal. O oramos por las cosas que quizás no deben estar en la prioridad primera en nuestra oración. Conforme estaremos viendo este pasaje, aleluya, veremos la oración de Pablo hacia estos hermanos. Pero veremos que él está orando, por decirlo así, por las cosas adecuadas, por las cosas correctas, por las razones correctas. Nosotros veremos que las cosas correctas están en el versículo 11 y las razones correctas van a estar en el versículo 12. Pablo comparta con los creyentes de Tesalónica lo que él pide a Dios en oración por esta iglesia. Y una de las cosas que Pablo pide es que Dios lleve a cabo los deseos que ellos tienen para perseguir lo bueno. Todo con el propósito de que pueden llegar a ser dignos del llamado de Dios.
La Nueva Versión Internacional traduce esta oración de esta manera. Ponga atención. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder cumpla todo propósito de bien y toda obra que realice por la fe. Pablo está pidiendo en oración que Dios nos mueva a perseguir aquello lo que es bueno, lo que nos ayudará a cada vez más a seguir con el llamamiento que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Ese deseo de bondad, esas disposiciones hacia el bien debe estar en cada uno de nosotros si en verdad somos creyentes. ¿A qué se refiere Pablo cuando él pide por estos hermanos que lleguen a ser dignos de su llamamiento? ¿Qué es lo que pide Pablo? Bueno, le invito a que vayamos a la primera carta que Pablo le escribió a los tesalonicenses, en el capítulo 1, en el capítulo 2 y su versículo 10 hasta el 12. Mire lo que dice Pablo, aleluya. Y aquí él usa un lenguaje similar describiendo la labor pastoral que él hizo cuando él estaba en Tesalónica. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a su Hijo, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo alentaba, él exhortaba, él imploraba que estos hermanos anduvieran como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y a su gloria. Esto no significa que nosotros debemos hacer el esfuerzo de comportarnos de cierta manera, de tal grado que Dios nos tenga, aleluya, digno de estar en su presencia. Lo que Pablo está diciendo es que Dios ya nos llamó. Si nosotros hemos creído en Dios y si nosotros nos llamamos creyentes para que seamos parte de su reino y de su gloria, Dios ya lo hizo. Es un hecho. Y cuando la Biblia, aleluya, usa la palabra llamamiento en este tipo de contexto que estamos leyendo, no nos está hablando del llamamiento del evangelio que nosotros hacemos a los amigos, aleluya, que nosotros invitamos a los pecadores a recibir a Cristo. Lo que Pablo, aleluya, está diciendo aquí es el llamamiento eficaz que Dios hace en el corazón de aquellos que Dios elige de una manera efectiva y los trae a Cristo en arrepentimiento y fe. Si nosotros somos, aleluya, creyentes, Dios nos llamó a cada uno de nosotros de esta manera. Nos dio un llamamiento eficaz, un llamado que dispongamos nuestras fuerzas ante Él, que nos rendimos ante Él, que nos sometamos a Dios como nuestro Señor de nuestras vidas. Él ya lo hizo. Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Nosotros podemos tener la plena certeza, seguridad de que algún día nosotros estaremos en la presencia de Dios. Algún día nosotros tendremos un cuerpo glorificado, que podemos servirle a Él sin pecado por los siglos de los siglos. Es algo ya seguro. Nada ni nadie puede anular esta promesa. ¿Saben por qué? Porque es Dios quien la prometió. Y si Dios es fiel, Él permanecerá fiel por toda la eternidad. En Romanos capítulo 8, en su versículo 30, Pablo dice, y a los que predestinó, a eso también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Es decir, que Dios declara justos sobre la base obra perfecta de Cristo sobre la cruz de Calvario. Y dice Pablo más adelante, y a los que justificó, a esto también glorificó. Los que fueron predestinados
fueron llamados. A los que fueron llamados fueron justificados. A los que fueron justificados, con toda seguridad podemos saber que ellos serán glorificados. Es por eso que algunos versículos antes, en Romanos 8, en su capítulo 8, versículo 18, Pablo dice que, pues tengo por cierto que las aflicciones de ese tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Si nosotros, aleluya, que hemos creído en Dios y hemos puesto nuestra fe en Cristo, estamos destinados para poder participar de esa gloria de Dios que Él nos llamó para Él mismo, porque Él es un Dios fiel. Es imposible que eso deje de suceder, porque eso no depende de mi acción ni de las acciones de ustedes. Todo eso depende de Dios. Dios ya lo ha hecho. Eso depende de Dios. Y aunque quizás nosotros somos muy débiles y quizás tendemos a luchar día tras día con el pecado que mora en nosotros, Pablo dice allá en 1 Corintios capítulo 1, en su versículo 8, que el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Vemos el punto? Eso es lo que va a suceder porque Dios es fiel. Dios guarda sus promesas. Lo que Pablo está pidiendo por esta iglesia, por los hermanos en Tesalónica, es que Dios es fiel para obrar en ellos, de tal manera que ellos puedan cumplir la obra que hay en su corazón. Esos buenos deseos, ese deseo de seguir sirviendo a Dios. Esa es la petición, una de las peticiones que Pablo tiene delante de Dios para esta iglesia. No es una vida que merece quizás la gloria. Nosotros nunca vamos a poder alcanzar un nivel en que nosotros merezcamos la gloria. Pablo lo que está pidiendo es que nosotros llegamos a tener una vida que sea apropiada, una vida que sea coherente con el destino que nos espera. Porque Dios nos llamó para que compartamos con su gloria. Un pastor inglés ilustre este concepto de esta manera. Vamos a suponer que la semana que viene vamos a recibir nosotros en nuestra casa a un invitado muy especial, sumamente tan importante y especial para nosotros, que nosotros queremos que realmente Él sea honrado cuando entre en nuestras casas. Así que nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros pintamos las paredes, quizás nosotros limpiamos todas las cosas, el piso, las esquinas de la casa, hacemos todo lo posible. Quizás compramos hasta un colchón para que Él pueda dormirse bien cómodo, para honrarlo a Él. Quizás pintamos las puertas, aleluya, de los closets para que se mire tan bonito. Queremos dejar la casa bien presentable, a manera que cuando Él entre, aleluya, sea digno de que entre adentro. Pero a medida que estamos haciendo eso, nos damos cuenta que las luces de las casas parece que están un color equivocado. No dan con el color de la casa, no dan con el color del colchón o de la puerta que hemos pintado. No, parecen que ya están viejas, que ya tienen años, han acumulado tanto polvos. Se nota que han pasado bastante años que esa luz no se ha cambiado. Por encima de esa lámpara hay bastante suciedad. No sé si ustedes saben que a veces si nosotros no limpiamos eso, acumula bastante polvo. Sino que parece que esa luz no va concuerda con lo que hemos hecho en esa casa. No da con el color, no da con el colchón que hemos comprado. Y quizás ya no hemos acostumbrado, aleluya, a esa lámpara que quizás ni siquiera cuentan, no hemos dado que esa lámpara ya está vieja, que quizás quiere cambiada. Pero ahora, esa casa, esa habitación en la cual hemos hecho todas estas cosas,
Parece que tiene que tener algo diferente. Ya hemos hecho todo el proceso de cambiar todo, pero falta una cosa, la luz. Parece que hay que cambiar esta luz para que dé con todas las cosas. Lo que estamos tratando, aleluya, de decir es que esa habitación sea digna para el que va a estar allá adentro. Pues de una manera similar, dice el predicador, que Dios ha puesto en marcha un proceso en nosotros de remodelación. Me parece que es la palabra. Nosotros, a medida que vamos en el camino cristiano, estamos siendo procesados, estamos siendo cambiados. Cuando usted vino a los caminos del Señor, tenía varias costumbres que quizás hoy, si le pregunta a usted, ¿la tiene? Me dirán que no. Decían malas palabras o ya no lo dicen. ¿Estaban en los vicios? Se le pregunta a usted, ¿está en los vicios todavía? Ya no están en los vicios. Pero claro, hay cosas que Dios sigue haciendo en nosotros. Quizás nos enojamos cuando un carro se nos atraviesa por el camino y se nos corta la paciencia así nomás. Quizás hay cosas, aleluya, que Dios todavía necesita en nosotros trabajar. Dios ya ha pintado las paredes, Él ya ha cambiado el colchón, pero todavía hay cosas que todavía Él está haciendo en nuestras vidas. Es un proceso que Dios seguirá haciendo por todas nuestras vidas. Y es interesante porque Dios, ¿por qué será que Dios no lo hace así nomás? Aceptamos a Dios, lo recibimos en nuestro corazón, pero no es instante la transformación. ¿Por qué será que toma tiempo para que seamos transformados y seamos cambiados del viejo hombre? Bueno, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Fácilmente nosotros podemos pensar, porque yo ya no hago esto o lo otro, es que por mi esfuerzo yo ya lo hice. No, es para que nosotros podemos depender de Dios y de la soberanía de Dios y del poder de Dios y no de nosotros mismos. Esto no es de nosotros, esto es proceso de Dios que seguirá siendo en nosotros hasta el día que Él venga o hasta el día que partamos con Él. Eso es lo que nos dice la Biblia, que Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y ¿sabe una cosa? Esa es la meta de la glorificación, ser como Jesús. Nosotros acabamos de leer allá en Romanos 8, en su versículo 30, a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Pero en los versículos antes, aleluya, Pablo dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que cuando la Biblia habla de glorificación, de lo que está hablando es que nosotros, aleluya, es el proceso en que seremos más a la imagen de Cristo, más igual a Jesús. Pero yo sé que hay cosas en nosotros y quizás, aleluya, cosas inapropiadas, aleluya, en nuestra vida que no van de acuerdo con ese llamado que recibimos de parte de Dios. Así que Pablo está pidiendo en oración por los creyentes en Tesalónica y por quizá todos nosotros, que Dios continúe obrando en ellos y así igualmente en nosotros. Que Dios continúe, aleluya, acudiéndolos cada vez más a ese glorioso llamado el cual Él nos ha dado. Nunca nosotros vamos a vivir de tal manera que nosotros merezcamos esa gloria. Pero sí debemos vivir una vida que sea consistente, una vida de obediencia hacia Dios, una vida que sea digna de ese llamamiento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La gloria de Dios en nosotros no lo va a hacer nosotros pasivo.
a la gloria de Dios. La obra de Dios en nosotros nos debe mover, nos debe motivar a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Filipenses capítulo 2 y su versículo 12 y 13 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La obra de Dios en nosotros debe ser un incentivo para que el creyente se ocupe en su salvación. No para que nosotros nos quedemos sin hacer nada. No, tenemos que tomar acción de nuestra parte. Es usted y soy yo lo que debemos ocuparnos con temor y temblor en la salvación. Hay pecados que nosotros necesitamos hacer morir en nosotros. Hay virtudes que nosotros tenemos que seguir desarrollando para que cada vez más seamos semejantes a Jesucristo. Y esto no va a suceder sin la participación de nosotros. No puede suceder. Pablo dice allá en Colosenses capítulo 3, en su versículo 5, haced morir, hablando nosotros mismos, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿De quién está diciendo? Usted y yo, nosotros. Es nosotros, dice Pablo, que moramos lo terrenal. Y que Pablo menciona algunas cosas. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y sigue Pablo diciendo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabra deshonesta de vuestra boca. Pablo está diciendo, desechen todas estas cosas como nosotros desechamos ropas viejas que ya no nos quedan. Yo en el closet mío, quizás hay camisas que yo me trato de poner y ya no me quedan. Le culpo a la lavadora porque la hace más pequeña, pero yo ya no me puedo poner esas camisas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Me tengo que deshacer de ellas. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que nos vistamos, en el versículo 12, vestíos, pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Somos nosotros mismos que debemos hacer morir lo terrenal. Es usted y es yo lo que debemos vestirnos como escogidos de Dios. Y fíjense que nadie va a hacer eso por nosotros. Es nosotros mismos. Dios obra en los creyentes, moviendo su voluntad para que tomen decisiones, no anulando nuestra capacidad de poder decidir. De lo que estamos hablando aquí es de decisiones que nosotros tomamos a día, cada día. Quizás pequeñas decisiones que van moldeando nuestro carácter poco a poco. Decisiones que nos van a preparar para ese día en que tendremos que tomar decisiones difíciles. La obra de Dios en nosotros es un proceso, no es un evento. Qué bonito sería que Dios, al aceptar y creer su bendito nombre, nos transformaría así de repente, sin pecado. Pero no es así el plan de Dios, ni el proceso que Dios quiere para nosotros. Es un proceso que nosotros debemos de pasar, no es un evento. Debemos nosotros refugiarnos en el poder de Dios. Y por esta razón Pablo ora por esta iglesia. Pablo pide a Dios, aleluya, en su oración, que Él cumpla todo propósito de bondad en ellos. Y esto es un misterio de la oración, digo yo. Si Dios obra en nosotros, ningún propósito o meta que hagamos, ni hoy ni mañana servirá de nada. Si Dios no obra en nosotros,
Si Dios no obra en nosotros, como dice el salmista allá en Salmo 127, que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican. Dios tiene que obrar. Y Dios ha decidido obrar a través de la oración. Si Dios no obra, no hay cambio. Si Dios no obra, no podemos cambiar. Y Dios obra cuando nosotros oramos hacia Él. ¿Por qué razón Dios obra a través de la oración? Yo no creo que nosotros podemos quizás entender el misterio de Dios, porque Dios hace las cosas como Él las hace y no de otra manera. Un predicador dice, Dios espera darnos una bendición hasta que la pidamos en oración. ¿Por qué? El predicador dice, porque las buenas cosas por las que no podemos usualmente, porque las buenas cosas por las que no pedimos usualmente son interpretadas en nuestro corazón como fruto de nuestra propia sabiduría y diligencia. Los dones que provienen de Dios, pero que no son reconocidos como dones que vienen de Dios, son un veneno mortal para el alma, porque alimentan nuestra ilusión de autosuficiencia que nos lleva a una sobreconfianza que conduce al fracaso. No sé si entendimos eso. Lo que recibimos sin pedir es lo que puede llegar a creer que lo recibimos por nuestra propia capacidad, por nuestra propia fuerza. Lo que recibimos quizás por el trabajo, por lo tan bueno que somos, por muchísimas razones que recibimos bendición. Es peligroso pensar que nosotros mismos le hemos alcanzado si sale de nuestra propia fuerza. No es de nuestra propia fuerza. No es por nosotros. Es Dios obrando en nosotros. Y hay que reconocer la mano poderosa de Dios en nosotros. Que nosotros, ¿quién somos nosotros para recibir gloria? Su Biblia nos dice que somos polvos, que de la tierra nos sacó y a la tierra volveremos nosotros. Es Dios que sigue obrando en nosotros. Santiago dice que hay cierta cosa que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque no la pedimos. Es por medio de la oración que nosotros preparamos nuestro corazón para recibir las bendiciones de Dios, sin que esas bendiciones se conviertan en algo que nosotros pensemos que nosotros hemos ganado. Hay algunos que dicen, Dios controla todo, entonces si Él me deja pecar, realmente no es mi problema. O algunos otros te dicen, Dios va a hacer lo que Dios va a hacer de cualquier manera, entonces, ¿para qué voy a orar? Reconozcamos nosotros que la oración es vital, es esencial, es, aleluya, vital para nuestra vida, para poder crecer espiritualmente. Así como la obediencia es algo vital, es algo importante, es un elemento en la que Dios cumple su propósito soberano, así también la oración es un elemento humano mediante el cual el propósito de Dios es cumplido. En verdad es un misterio que quizás es difícil de entender, pero nosotros la creemos porque nosotros oramos. Pablo, vemos aquí que él ora por estos hermanos para que Dios obrara en ellos, de tal manera que ellos podían cumplir con todos los buenos deseos que habían en sus corazones. Y de esa manera podían ellos vivir a la altura del llamamiento de Dios. En otras palabras, Pablo está confiando en Dios para que él hiciera lo que tenga que hacer en sus vidas. Pablo, eso era lo que él quería en la vida de los hermanos de Tesalónica. Pero él se lo pedía a Dios. Él no buscaba inteligencia humana ni un proceso, porque él sabía que todo dependía de Dios. Todo depende de Dios. Porque sin el poder de Dios, nosotros no podemos hacer nada.
Veamos el versículo 12. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquí está el propósito de todo esto. Pablo ora a Dios para que Él haga la obra en ellos. ¿Para qué? Para que Jesucristo sea glorificado. Eso es el final, para que Cristo sea glorificado. Y Cristo es glorificado en dos maneras. En primer lugar, al ser transformado y crecer en santidad, el carácter hermoso de Jesús será más claramente reflejada en nosotros. Cuando nosotros mostramos en nuestra vida el fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, estamos mostrando, quizá hasta cierto punto, quizás a una manera imperfecta, que el Señor es glorioso. Estamos mostrando que Él es hermoso y que Él es maravilloso. ¿Saben por qué compartiremos nosotros su gloria cuando estamos finalmente presentados delante de Él en cuerpo glorificado? Dice Juan, allá en la primera carta de Juan, capítulo 13, su verso 2, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros seremos como Jesús. Creo yo que Cristo es glorificado cuando nosotros somos transformados. Y esa transformación del carácter de nosotros hace evidente el poder de su gracia. Miremos otra vez el versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios viene a nuestra vida únicamente a través de ¿quién? De Jesucristo. Toda bendición que nosotros recibimos de la mano de Dios, incluyendo el hecho de ser transformado a la imagen de Jesús, es algo que Dios nos da únicamente por su gracia. La razón por la que nosotros podemos recibir su gracia es porque nosotros estamos unidos por la fe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos nos dice, allá en el capítulo 13, en el versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo y el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios os haga apto a cada uno de nosotros, que Él obre en nosotros para que podamos hacer su voluntad, que Él obre en nosotros mediante el Señor Jesucristo. Toda la gloria se la lleva Jesucristo. No es el predicador, no es el pastor, no es el músico, no es el que dirige, no es el que canta. ¿Quién se lleva toda la gloria? Dios. Jesucristo es el que se lleva toda la gloria. Y esa es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las religiones del mundo. Nosotros no pensamos, aleluya, que por hacer obra o por llevar a cabo buenas obras, aleluya, nosotros somos mejores personas. Tampoco pensamos que al llegar a ser mejores personas vamos a ganar el favor de Dios. La Biblia nos enseña a cada uno de nosotros que no importa lo que hagamos, no importa lo que dejemos de hacer, nunca llegaremos a ser merecedor de la bendición de Dios. Todo el bien que nosotros recibimos de la mano de Dios, la recibimos únicamente por Cristo. Es por esa la razón que Él se lleva toda la gloria, aún de las buenas cosas que nosotros hacemos. Pero nos dice allá en la primera carta de Pedro, capítulo 4, en su versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo, escuchen esto, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para que Dios sea glorificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es que da la gracia. Por lo tanto, Él es el que se merece llevar toda la gloria. Colosenses, capítulo 1, en su verso 18, dice que Dios, el Padre, planificó todas las cosas para que Cristo en todo tenga preeminencia. El primogénito de entre los muertos, para que tenga toda la preeminencia. Si Él no se lleva la gloria, entonces lo que hacemos nosotros no servirá de nada. En vano será. En vano es si Dios no recibe, si Jesús no recibe la gloria. Cada paso que nosotros demos en nuestras vidas diarias será en el poder de Cristo y para la gloria de Cristo. Cuando nosotros estemos finalmente en el cielo, completamente transformado a la imagen de Él, será más evidente para nosotros que la única razón que estaremos allá no es porque nosotros seamos buenos, es por causa de Cristo, es por Cristo. Si nosotros llegamos a estar en el cielo, es por Cristo, no por mí ni por usted. Él en ese día se llevará toda la gloria. Él se tiene que llevar toda la gloria. El medio a través del cual podemos ampararnos del poder de Dios es la fe. Aquí el verso, aleluya, 11 del capítulo 1 nos dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Gloria a Dios. En la traducción que le dimos antes, aleluya, dice, y toda obra que se realicen por la fe. Nosotros no debemos de ser pasivos en el crecimiento de la santidad. Es decir, nosotros no debemos de pensar que no se toma de nuestra parte de poder ser cada día más santificados. Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Dios nos ha dado la libertad de poder tomar decisiones en esta vida. Si lo seguimos a Él, si queremos perseverar en Él o no. Pero está en nosotros, aleluya, de tomar esa decisión. John Piper dice: la evidencia del poder de Dios en nuestra vida no es ausencia de voluntad, es el fortalecimiento de nuestra voluntad. Y él añade: aunque aquellos que se amparan en la soberanía de Dios para quedarse pasivos sin hacer nada, en realidad están negando la práctica de la soberanía de Dios. Porque si Dios es soberano, nosotros debemos obedecerlo. Tiene razón. Si Dios es soberano, necesitamos obedecerlo. Él es soberano. Y la Biblia es clara al respecto, aleluya, a nuestra responsabilidad para llegar a ser más santos. Pablo dice allá en 1 Timoteo 1:18 que nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice que debemos resistir al diablo. Hebreos capítulo 12 en su versículo 14 dice que debemos perseguir activamente la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pablo nos dice que en este texto que esos buenos propósitos que nosotros tomamos solo pueden ser llevadas a la práctica por medio de la fe. La fe, si lo podemos visualizar, es como un cable que fluye hacia nosotros, que nos trae la gracia y el poder que Dios pone para nosotros a nuestra disposición. La fe es el medio por donde fluye la gracia de Dios. Es a eso lo que
Pablo se refiere allá en Romanos capítulo 15, en su verso 13, cuando él dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es por medio de la fe que nosotros podemos abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La única razón por la que Dios nos acepta es por la obediencia perfecta de Cristo. Es por su obra en la cruz de Calvario que nosotros somos justificados en Cristo y recibidos, aleluya, hoy delante de Dios. Es la fe por el medio por el cual fluye el poder y la gracia de Dios cuando nosotros nos amparamos, cuando nosotros los aferramos a su promesa. Entonces la pregunta surge, ¿en quién descansa nuestra fe? ¿Descansará en lo que dice la Biblia o descansará en lo que dice mi corazón? ¿En quién descansa nuestra fe? Nosotros estamos en un cuerpo de pecado y hay muchas fuerzas quizás alrededor de nosotros que nos empujan cada día más, aleluya, a quizás hacer lo contrario, pero vale la pena seguir peleando la buena batalla. Vale la pena, no solo porque la victoria final está asegurada, vale la pena porque nosotros seguimos teniendo a nuestra disposición la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Es esa sangre de Cristo que nos podrá levantarnos si caemos, si hemos, aleluya, caídos o tropezados, aleluya. Es la sangre de Cristo que nosotros tenemos para poder seguir adelante y seguir corriendo esta carrera que Él nos ha puesto delante de nosotros y poner nuestros ojos en Él. Vale la pena, hermanos. Vale la pena. Porque nosotros tenemos recursos ilimitados de gracia que están a nuestra disposición por medio de la fe. Mi deseo es que al salir de este lugar, de salir de este servicio, que salgamos con esa misma disposición que Pablo tuvo en su corazón cuando él escribe a los filipenses allá en el capítulo 3, donde dice, no que lo haya yo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir por aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús puede ser claramente más reflejado en nosotros, que al caminar en nuestros días, aleluya, todo el resto de nuestros días, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la tienda, aleluya, donde quiere que nosotros estemos, que Cristo puede ser más claramente reflejados en nosotros. Recordemos que es por fe que andamos y no por vista. Separado de Cristo no podemos hacer nada. Es en Cristo donde tendremos la victoria. Que toda la gloria sea dada a nuestro Dios. Vengamos en palabra de oración. Padre amado, Dios eterno que estás en el cielo,